¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de la palabra Engendra Vida. Hoy es día viernes 31 de enero, día de San Juan Bosco, último día del mes, de este primer mes del año. Y también vamos a meditar el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34. Abramos nuestro corazón, nuestro entendimiento, pidamos al Espíritu Santo para que nos ayude a comprender esta palabra. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con muchas otras parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hermanas, el Evangelio de Marcos nos está presentando a Jesús cercano, a ese Jesús que le encanta explicar las cosas de una manera tan sencilla, con cosas cotidianas de las que vive la gente. ¿Y para qué? Justo para que entienda las cosas divinas que quiere mostrarnos de su Padre. Hoy el tema de estas dos parábolas que acabamos de escuchar es el reino de Dios. El reino de Dios se compara, dice la primera parábola, con una semilla que es sembrada por el sembrador en una tierra que por sí sola la tierra hace que germine, que crezca y que dé fruto. Y el sembrador se desentiende. Él no puede hacerla crecer, pero sí puede sembrarla. La segunda parábola del reino de Dios es una semilla, pero la más pequeña de las semillas, que es la semilla de mostaza, que es pequeñísima, pero que puede ser la más grande de los arbustos. ¿Y a qué nos quiere referir? ¿De qué nos quiere hablar el Evangelio de hoy con estos dos ejemplos? Pues Jesús nos habla justamente de que nosotros no debemos, por nuestras propias fuerzas, querer hacer que el reino de Dios se haga, que no podemos más bien hacer que la palabra, que ya en otra parábola nos ha dicho que es la palabra de Dios, es la semilla sembrada en un campo. Entonces aquí nos vuelve a referir, la palabra de Dios no la podemos hacer germinar nosotros por nuestras propias fuerzas, sino que es la misma palabra que tiene el poder para hacer germinarse en nuestro corazón. Pero entonces, ¿cuál es nuestro trabajo, queridos hermanos? Nuestro trabajo es la disponibilidad, es la apertura, es acoger esas palabras de Jesús que por sí solas tienen poder, que por sí solas son vivas y eficaz, dice la misma palabra de Dios. La palabra de Dios siempre es nueva, siempre es verdadera, es poderosa en sí misma. Lo único que nosotros tenemos que hacer es abrir nuestro corazón, nuestra tierra, nuestra vida, nuestro corazón es esa tierra que debe abrirse para acoger esta palabra y dejar que la misma palabra germine, crezca y dé fruto. Pero no puede hacer su trabajo por sí misma si nosotros no lo dejamos. No puede hacer en nosotros si nosotros nos cerramos a querer hacer nuestra propia voluntad y a querer tener siempre la razón y controlar todo en todo. Y hoy Jesús nos invita a eso. Sé una tierra fértil, abierta, frágil, que acoja, disponible, dispuesta
A eso nos invita el día de hoy, hermanos. Y también darnos cuenta que nuestro apostolado, por ejemplo, nosotras como catequistas, los que nos dedicamos a llevar la palabra de Dios a los demás, acuérdense que lo importante es sembrar, como nos lo decía nuestra fundadora, la Madre Sofía Garduño Nava. Lo importante es sembrar, ya otro cosechará. Y eso es lo que hoy también nos dice, sembremos, sembremos, no nos cansemos, que el que crezca y que dé fruto no nos toca a nosotros, eso le toca a la misma palabra, le toca a Dios. Nosotros solamente confiemos y sembremos, que ya Dios hará el trabajo en nosotros y también en nuestros catequizandos. Que Dios les bendiga y hacer tierra disponible, abierta y acogedora a su palabra. Hasta la próxima.